La situación en España tras la Guerra Civil era bastante penosa, aunque el grado de destrucción no fue tan grande como lo que ocurriría en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Se produjo un retroceso demográfico, más de 1 millón de personas entre muertos y exiliados, además de un descenso de la natalidad en los años 1941 y 1942. Descendió la producción agraria en un 21% y la industrial en un 31% con respecto a 1935. Se perdió 1/3 del ganado vacuno y lanar y un 50% del porcino. Cerca de medio millón de viviendas fueron destruidas y parte de la infraestructura de obras públicas, como puentes, vías ferroviarias o carreteras. Salió del Banco de España el 72% de las reservas de oro para pago a Rusia por la ayuda al bando republicano. Se tuvo que soportar la deuda a Alemania e Italia por la ayuda que recibió el bando nacional. Desapareció el ahorro privado. Se anuló la validez de los billetes republicanos emitidos después del 18 de julio de 1936. Disminuyó en un 18% la inversión extranjera. Hubo incautaciones, requisas y multas al bando perdedor. Ante esta situación, el régimen de Franco acudió al sistema de la autarquía, basada en el nacionalismo y la autosuficiencia. La idea era muy simple: suprimir las importaciones y producir el país todo lo que necesitaba, sin importar en ningún momento el coste del mismo. La consecuencia de ello fue la elaboración de productos de menor calidad y mucho más caros. Franco lo explicó de la manera sencilla: España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo. Tenemos todo lo que nos hace falta para vivir y nuestra producción es lo suficientemente abundante para asegurar nuestra propia subsistencia. No tenemos necesidad de importar nada. El sistema de la autarquía ya lo habían realizado, lo estaban realizando otras dictaduras del momento como Alemania, Italia y Rusia. La diferencia con ellos es que España no tenía los mismos recursos y como consecuencia de la guerra civil carecíamos de tecnología y capital financiero para la reconstrucción y el desarrollo del país. Para que funcionara el sistema autárquico era necesario que el Estado tuviera el control sobre todos los recursos y la población del país. Así, fijó precios, salarios y cuotas a la producción e importación, controló el cambio de moneda, impuso licencias previas para la inversión y así impuso también perdonar cartillas de racionamiento de alimentos, entre otras medidas. El plan era el siguiente: reavivar la economía en 10 años. En los primeros 4 se cubrirían las necesidades económicas y de defensa del país, y en los otros 6 se reconstruiría y se desarrollaría totalmente España. Como ministros ejecutores de este sistema autárquico fueron en sus inicios Joaquín Benjumea en Agricultura en el periodo 1939-1941 y Luis Alarcón de la Lastra en el Ministerio de Industria y Comercio en el periodo 39-40. Durante la Primera Guerra Mundial, los ministros en Agricultura fue Miguel Primo de Rivera entre los años 1941 y 1945 y Demetrio Carceler en Industria y Comercio 40-45. Y por último, en el periodo de aislamiento, en Agricultura hubo 2 ministros, Carlos Rein, 1945-1951, y Rafael Cabestany, en el periodo 1951-1957. Y en Industria, Juan Antonio Suances, en el periodo 1945-51, y tras su abandono del ministerio, este se dividió en 2: Industria para Joaquín Planel, 1951-1962, y Comercio para Manuel Arburúa, 1951-1957. Las causas del retraso económico por la política autárquica las podríamos resumir en los siguientes puntos: caída de la productividad, colapso en el comercio exterior, intervencionismo en el mercado interior, protección de los oligopolios por los bancos, déficit público por los excesos en los gastos en funcionariado y en defensa,
creación de empresas inviables, una política monetaria expansiva y la corrupción y los abusos que se dieron en España en estas fechas. De hecho, la renta per cápita alcanzada en 1935 no se recuperará hasta el año 1954. Los beneficiados de la autarquía fueron los leales al régimen. La autarquía, según los libros de historia, abarca desde el año 1939 a 1959, pero realmente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial empiezan a verse cambios asociándose España al mercado internacional. Y podemos decir que el final de la autarquía se da al principio de los años 50. En 1952 se da por suprimida la cartilla de racionamiento. En 1953 se llegan a unos acuerdos con Estados Unidos desde las bases norteamericanas en territorio español a cambio de ayudas militares y económicas, donde el gobierno de Estados Unidos puso una condición al gobierno de Franco, sobre todo condiciones económicas, estabilización de la moneda, equilibrio presupuestario, estabilidad financiera, fomento de la competitividad industrial y un desarrollo en el comercio exterior. El gran cambio se produjo en 1956 con la entrada de España en los organismos internacionales, que supuso un cambio en el gobierno con la entrada de los llamados tecnócratas del Opus Dei, que trajeron medidas oportunistas para facilitar el comercio exterior y la inversión extranjera. De ahí vendría y culminaría con el Plan de Estabilización de 1959. Para terminar esta introducción al sistema de la autarquía en España, os voy a poner 3 ejemplos de las soluciones, dijéramos, milagrosas que este sistema impuso para tener un sucedáneo del bloqueo que teníamos por parte de los aliados en cuestiones de energía. A principios de 1940 se hizo un llamamiento en la prensa de que España sería autosuficiente en energía y sería un país rico exportador de petróleo. Esto estaba basado en un suceso que ocurrió con un químico austriaco llamado Albert Elder von Vieleck, que decía que había inventado un petróleo sintético, mezclando agua con extractos de planta y otros ingredientes secretos que nunca dijo cuáles eran. A Franco le aseguraron que dicho combustible estaba siendo utilizado por su coche oficial y por los camiones que transportaban el pescado a Madrid. Se le dijo que en 8 meses produciría 3 millones de litros diarios. Franco se lo creyó y concedió el uso de aguas del Jarama y las tierras de sus riberas para que se construyera una fábrica y una colonia de viviendas para 300 obreros. Asimismo, se construyeron tanques subterráneos para almacenar el petróleo. Un año después el fraude se descubrió y von Vieleck y el chofer de Franco fueron encarcelados. Otro milagro para sustituir el petróleo fue el gasógeno para los coches. El gasógeno se colocaba un hornillo en la parte posterior de los coches que estaba alimentado por cáscaras de avellana, de almendra y de orujo o simplemente por leña seca. Algunos de estos vehículos llegaron a alcanzar la velocidad de 80 km por hora. Cada saco duraba unos 20 o 30 kilómetros, pero había que hacer paradas intermedias para enfriar el hornillo. Más o menos un viaje de 100 kilómetros duraba unas 5 horas. Se crearon 20 empresas para la construcción de gasógenos. Y por último os voy a hablar del coche a pedales, el autociclo. El autociclo estaba dotado de un motor monocilíndrico de 2,2 caballos, podía llevar a 2 personas y mover 227 kilos, en llano o cuesta abajo, ya que en las cuestas había que ayudarse pedaleando. Podría contaros más soluciones milagrosas que dio la autarquía, pero yo creo que estas son bastante aclaratorias de las medidas que se tomaron. Este vídeo es una introducción a lo que es el sistema de la autarquía y en siguientes vídeos vamos a ver más concretamente cómo era el sistema económico autárquico español en la década de los 40. Os hablaré de la política agraria, de la política industrial, del extraperlo y de otras muchas cosas más.